¿Bien? Bueno, pues muchas gracias, buenos días por venir, los que habéis venido, y por asistir telemáticamente los que no habéis podido asistir presencialmente. Bueno, buenos días a todos. En cualquier caso, hoy viernes. La rueda de prensa trata hoy, os quiero contar, como concejal de Hacienda, pues la revisión fiscal que vamos a llevar al próximo pleno. Ya está publicado, por cierto, conforme a la tramitación legal. Hay una publicación en la web, con lo cual podéis consultar exhaustivamente toda esta revisión fiscal de la que os voy a hablar, en la web del Ayuntamiento me refiero. Es la revisión fiscal que va a regir, que va a funcionar a partir del 1 de enero de 2021. Y trabajamos sobre 14 ordenanzas fiscales. Para que tengáis una idea, hay 28, 29 ordenanzas fiscales, o sea que es una renovación bastante intensa de, bueno, pues sobre la mitad de ordenanzas que existen en el Ayuntamiento. Para explicar un poco las cuestiones más importantes de esta revisión, voy a abordar dos bloques. Uno primero, que es un bloque relativo a cambios técnicos, a cambios un poquito más que tienen que ver con la gestión, etcétera, que pueden ser a lo mejor menos interesantes o menos atractivos, pero desde luego tienen una importante trascendencia en el día a día y al final en la recaudación municipal y también en la atención al ciudadano. Y sobre esto pues daré algunas pinceladas, no me extenderé mucho. Y luego un segundo bloque en cuanto a las modificaciones, a las propuestas que hacemos, que llevaremos al Pleno, como digo, el próximo Pleno, este Pleno de octubre, para atender desde lo fiscal, bueno, pues la situación de crisis, la complicada situación que se vive en Plasencia en concreto y, lógicamente, en todo el mundo, ¿no? Y contribuir con nuestro granito de arena en cuanto al tema fiscal, como se viene demandando por los sectores empresariales y demás, pues ese apoyo en lo que podemos hacer. Bueno, pues sobre ese segundo bloque ahora os comentaré las principales medidas. Empiezo por el bloque de cambios técnicos. Aquí destacar principalmente que derogamos la ordenanza general de recaudación, inspección, gestión, para crear una nueva ordenanza fiscal, ya recogiendo y actualizando toda la normativa existente en la materia y aplicándola al caso de la ciudad, ¿no? Al Ayuntamiento placentino. Esto es un trabajo arduo de más de 100 artículos, al cual pues se viene a sumar al reglamento de control interno que hemos aprobado en el pleno anterior, y con ambos instrumentos creo que podemos decir que tenemos actualizada la normativa en cuanto a lo económico, en cuanto a la columna vertebral de lo económico en este Ayuntamiento de Plasencia, preparado para la siguiente década que viene, ¿no? Como digo, el reglamento de control interno, el cual agradecí y agradezco el enorme trabajo de la intervención del interventor municipal en ese reglamento, y en este otro reglamento, el de la ordenanza de gestión, recaudación e inspección del ayuntamiento, pues agradecer asimismo al tesorero del ayuntamiento también por un completo trabajo. Como digo, ahí queda ese legado de la Concejalía de Hacienda para los años siguientes en este aspecto. Algunas novedades de esta ordenanza para mejorar, entre otras cosas, la recaudación y también la atención al ciudadano, está el establecimiento de pues la obligatoriedad del pago con transferencias bancarias, con tarjeta bancaria, etcétera, intentando ya no utilizar la moneda como para cualquier pago de tributo municipal. Deciros que además bueno, se realizan algunos cambios en cuanto a la regulación de determinados precios públicos del ayuntamiento, la utilización, la matrícula de la escuela de cocina, la utilización de instalaciones deportivas, el servicio de guardería existente, la ayuda a domicilio, etcétera, que antes estaba regulado como tasa, ahora se va a regular como precio público, de manera que eso nos dará mucha mayor agilidad en los cambios
que en estas cuestiones pues son necesarios. Además, la adecuación a la legalidad, porque estaban consideradas como tasas y son precios públicos, lo cual es muy, muy distinto. Deciros también, como cuestión interesante en este bloque, pues que eliminamos cuestiones que considerábamos antieconómicas, que considerábamos que la gestión se ralentizaba y se complicaba por tener esas tasas, y además damos una facilidad, que creo que es lo importante en este momento también, al ciudadano. Me refiero que en la tasa existente sobre los documentos municipales, lo que se paga por diversos documentos que existen, vamos a eliminar la tasa por los certificados de empadronamiento, notas de convivencia, certificados de convivencia, etcétera. Quiero decir, aquí hay diariamente se solicitan muy a menudo certificados por los ciudadanos, por las empresas, para las diversas gestiones, en este sentido, de empadronamiento, de convivencia, y se paga 2,45 por cada uno de ellos, 2,45 €. Pues esto queda eliminado a partir de enero, ya no se pagará por ello. Además, aprovechamos para eliminar otra tasa que tampoco considerábamos necesaria, que es el carnet para la biblioteca municipal. Se pagaba 1,40, ya no se va a pagar nada tampoco. No nos parece que eso sea procedente, cobrar dinero por tener acceso a la cultura municipal, ¿no? También, además, en cuanto a los certificados catastrales, que también se solicitan a menudo para diversas gestiones, hemos simplificado la regulación. Había 3 tipos de certificados, uno de ellos lo eliminamos, y 2 de ellos facilitamos que las personas desempleadas, las entidades sin ánimo de lucro que tienen que solicitar, o incluso las familias numerosas, pues paguen la mitad en cuanto a esos certificados. Una bonificación que existía para otros documentos, pero no existía para este documento, que también es muy habitual. Y era demandado, pues eso, que se redujera el coste. Luego, para finalizar en este bloque, comentaros que también derogamos la tasa para las empresas suministradoras. Se llama la tasa de ocupación de suelo, subsuelo, vuelo. Es la que está dirigida a las empresas que comercializan el suministro de gas, electricidad, telefonía, telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Agua. Entonces, por toda esa ocupación de suelo, subsuelo, vuelo, existía una tasa que va a seguir existiendo, pero me refiero, hemos derogado la tasa antigua y establecemos una nueva, completamente renovada, porque la anterior, sinceramente, se demostraba ya escasa en su regulación, obsoleta, y esta tasa va a venir precisamente a mejorar y a garantizar la buena recaudación de esta tasa, en la que verdaderamente pues tiene sus complicaciones para conseguir recaudar de estas empresas suministradoras, y en la que venimos trabajando estos años, por cierto, en mejorar y con mucho la recaudación. De hecho, os doy una pincelada sobre esta tasa. En los primeros años en los que estuvimos en el Gobierno, bueno, pues se venía recaudando por esta tasa, se tenía en el padrón las empresas comercializadoras, que es a las que se cobra, las empresas comercializadoras de la telefonía, del gas, de la electricidad, del agua, se tenía localizadas 8, 10 comercializadoras por año normalmente. Se hizo un trabajo profundo de inspección, de actualización, de búsqueda de las comercializadoras existentes en la ciudad, que operan en la ciudad, y ahora tenemos un padrón de entre 50 y 60 comercializadoras, con lo cual hemos aumentado con mucho la recaudación en una tasa que, por otra parte, no se puede aumentar ni variar. Es una tasa que viene establecida por la Ley General, la Ley Nacional de Haciendas Locales, y que queríamos hacer el mejor uso de ella, porque, lógicamente, si ingresamos de las empresas que pueden aportar, pues podremos reducir en otras cuestiones con fines sociales o fines de mejora de la actividad económica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé si continúo, ¿verdad? Si luego ya queréis preguntar. Bueno, pues entrando ya en el segundo bloque de renovaciones, de revisiones, de modificaciones, de propuestas, os cuento. Dirigiendo el foco hacia la actividad emprendedora, hacia la actividad económica, para que todo ello, bueno, pues mejore
mejore el emprendimiento, el empleo en la ciudad en este año tan difícil. Proponemos, lo primero, eliminar para 2021 las licencias de apertura. Como sabéis, esta tasa está establecida en todas las ciudades para cobrar por diversos conceptos. Desde que se abre cualquier negocio, pequeño, grande, mediano, como sea, así como el resto de cambios que pueda haber en la titularidad de un negocio. Se puede trasladar un negocio, también se paga, se puede traspasar, cambiar de titular, también se paga, se puede variar la actividad, también se paga. Es decir, hay una serie, no es simplemente abrir un nuevo negocio, sino hacer diversas actividades para que supongan variaciones de la actividad, ¿no? Bueno, pues todos estos conceptos por los cuales se viene pagando desde 121 euros la tasa más baja hasta 554 la más alta, hay diversas tasas, todas van a quedar suspendidas, no se va a pagar por ninguna durante 2021. La segunda cuestión viene referida a la tasa de ocupación de terrenos de uso público, en concreto al epígrafe de terrazas, para todos aquellos establecimientos hosteleros, restaurantes, bares, hoteles, etcétera. Como sabéis, durante este año no se ha, dadas las circunstancias tan graves que se han producido y que desde luego en este tipo de negocios han mermado con mucho sus ingresos, en 2020 finalmente no se va a cobrar nada, como se tenía establecido, pero bueno, todo esto queda ya regulado bien. Y se propone para 2021 un cambio de la ordenanza, porque esta ordenanza era sinceramente mejorable, pero establecemos que no entre en vigor hasta el verano, bueno, va a entrar en vigor ya, pero que no se pague hasta el verano de 2021. Y se va a pagar el 50% de lo que se debería pagar en un año. Es decir, a partir de julio se pagará la mitad de lo que corresponde a 2021. Pero aprovecharemos para establecer una nueva regulación que mejore, como digo, la gestión y el control y el buen hacer en este sector, que nos consta que hay, muchos hosteleros que cumplen con sus obligaciones y en pro de eso, pues queremos que esté lo mejor regulado posible para que todo el mundo por igual cumpla, ¿no? Y así, pues por ejemplo, hemos variado. Estaba establecido cobrar por metros cuando, tanto en esta cuestión de las terrazas como en la cuestión de mercadillo, estoy hablando también en la cuestión de las ferias, en los periodos de feria, la ocupación del terreno público en definitiva para negocios, ¿no? Se establecía o se medía los espacios por metros lineales, ahora lo establecemos en metro cuadrado, que nos parece lo más apropiado. Además, se va a establecer un recargo para diferenciar aquel que ocupa, en cuanto a las terrazas, ocupa espacio con mesas y sillas, pero hay terrazas en las que deciden también establecer otra serie de elementos, tarimas, setos, incluso, elementos separadores, paneles, etcétera. Bueno, pues todo eso se establece en la ordenanza una serie de recargos sobre la tasa para compensar esa diferencia entre el que pone cosas y el que no pone cosas, ¿no? Lógicamente. Además, se garantiza también el pago anual, se regula mejor de cómo estaba, de manera que establecemos que no se permitirá ninguna ocupación de la vía pública mientras no se haya obtenido la correspondiente autorización y abonando la tasa correspondiente, algo que parecía lógico, pero que no estaba bien regulado. Se va a liquidar por años naturales, salvo el que empiece durante el año, y entonces pagaría proporcionalmente, lógicamente. Pero bueno, en cualquier caso, esta regulación tiene el interés de comenzar a andar este 2021 para mejor gestión, mejor recaudación, pero, como digo, ayudando a todo este sector, cobrando solo la mitad de lo que correspondería y a partir del verano, dando la posibilidad de adaptar todos los negocios en estos meses y bueno, ir viendo cómo avanza un poco la situación, a ver si el verano que viene puede ser un poquito más normal. Esta sería la segunda cuestión. La tercera cuestión sería en relación al impuesto de construcciones, instalaciones y obras. También en cuanto a
la ayuda que se puede hacer a toda industria, a todo negocio, a toda nueva actividad que se genere, nueva o actividad vieja, pero que tenga que realizar obras en su local. Entonces, en este impuesto, que como sabéis grava eso, establece el pago por el presupuesto de la obra que se tenga que hacer en el edificio, en el local. Bueno, pues establecemos unas bonificaciones, ya existían unas bonificaciones que propusimos hace unos años y las mejoramos, de manera que subimos al máximo legal la bonificación para cualquier reforma que se haga, como digo, para abrir un negocio o para mejorarlo. De manera que toda obra que tenga un presupuesto de ejecución material hasta 20.000 euros va a pagar solo el 50% del impuesto. Es lo máximo que permite la ley, no podemos establecer más. A partir de que el presupuesto sea superior, es decir, superior de 20.000 euros, en una horquilla de 20.000 a 50.000, el porcentaje será de 40%. Y las obras mayores de 50.000 euros tendrán una bonificación del 30%. Ahora profundizaremos, si os parece, y además os daré incluso algunos ejemplos de cómo queda esta situación, si os parece. Acabo de establecer lo que vamos a hacer. El cuarto cambio sería en el impuesto de actividades económicas. Sabéis que este está dirigido a las empresas que facturan más de 1 millón de euros. Vamos a aumentar la bonificación por creación de empleo. Consideramos que en este impuesto lo que podíamos hacer era precisamente eso, intentar ayudar desde lo fiscal, intentando cobrar menos a aquellas empresas, premiándolas a aquellas empresas que hagan ese esfuerzo de crear empleo, y más en los tiempos que corren, ¿no?, lógicamente. De manera que subimos también al máximo legal, la ley no permite subir más, la bonificación es cobrar la mitad, el 50% del IAE, a aquellas empresas que incrementen su plantilla en más del 30%. Está establecido en la ordenanza las condiciones, en concreto, las que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación en relación con el periodo anterior a aquel. Bueno, como digo, se comprobaría este aumento de plantilla, se le podría cobrar el 50% aquella empresa que hubiera subido más del 30% la plantilla. Si la plantilla se sube entre un 10 y un 30%, la bonificación sería del 40%, o sea, que también importante. Bueno, en cualquier caso, cualquier creación de empleo puede beneficiar a estas empresas grandes, que son las que, lógicamente, tienen más posibilidad de crear empleo. Por tanto, y resumiendo, estas son las 4 cuestiones que en este sentido se abordan: licencias de apertura, ocupación de terrenos públicos, especialmente las terrazas, etcétera, y luego las bonificaciones en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras y el impuesto de actividades económicas. Para tener un mejor mapa de la situación tributaria local y de cómo queda desde el punto de vista de una empresa, pues quiero comentaros cómo quedaría la situación con estas nuevas ordenanzas y poneros algunos ejemplos, si os parece, para que cualquiera que nos escuche pueda entender verdaderamente en qué se queda esto. Vamos a ver, una empresa en una localidad, lógicamente, aparte de pagar, como todo ciudadano, otros tributos que no tienen que ver con la competencia local, me refiero a tributos regionales o tributos estatales, pues sobre todo tiene que, lo primero, pagar una licencia de apertura, como he dicho, para abrir o para trasladar el negocio, para traspasarlo a algún familiar o a quien se lo haya vendido el negocio. Tiene que pagar lo primero la licencia de apertura, luego, si es una empresa que factura más de 1 millón de euros, grandes empresas, pagan el impuesto a actividades económicas. Si hacen obras, tienen que pagar el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Y además, pues como todo propietario, pues tiene que pagar impuesto de bienes inmuebles, impuesto de vehículos, si tiene vehículos, y lógicamente, si tiene terrazas, si es hostelería, pues paga por la ocupación del suelo, paga además por los gastos corrientes, como todo hijo de vecino, ¿no? Agua, alcantarillado, basura, etcétera.
Bueno, pues entonces, ¿cómo quedaría en este caso desde el punto de vista de empresa la situación para un empresario en Plasencia? Bueno, pues lo primero es que si abre un negocio no va a pagar nada. Si abre, si varía la actividad, si la traslada, si la traspasa, no paga nada. Si además es un bar, un restaurante, hotel, paga la mitad del 50% de lo que se venía pagando por las terrazas. Si además es una empresa superior, o sea, una empresa grande que factura más de 1 millón de euros, pues tiene bonificaciones, como he dicho, por incremento de plantilla, pero también por creación de empresa. Es decir, si una empresa es nueva, tiene la posibilidad, esta bonificación ya la tenemos, de pagar la mitad, además durante 5 ejercicios fiscales. Luego también se da la posibilidad de aquellas empresas que utilicen o produzcan energías renovables, pues tengan un 20% de bonificación en su impuesto. Como he dicho, en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, pues se producen todas estas bonificaciones por obras nuevas para negocios. También tengo que recordar que obras que se realicen por accesibilidad en negocios o en vivienda también tienen un 50% de bonificación. Y las obras de construcción de viviendas, para el sector de la construcción, también castigado por la crisis, lógicamente, recordar que tienen entre el 10 y el 50% de bonificación para todo tipo de reformas, para vivienda nueva, vivienda protegida, vivienda en el casco histórico, etcétera. Y por último, anunciar que seguimos estudiando profundamente la tasa de basura, en la cual en los próximos meses pues anunciaremos también una importante renovación que va a generar también grandes ahorros al ciudadano por sí, me refiero, y también al empresario, ¿no? Y os pongo algún ejemplo. Digamos que se abre un negocio, por ejemplo, en la Avenida de la Vera. Como sabéis, es distinto, se paga distinto un negocio dependiendo de la calle, sea una calle más comercial, menos comercial, etcétera, en la ciudad, ¿no? Por tanto, un negocio en la Avenida de la Vera, lo primero que pagaría serían 554,35 € por la licencia de apertura. Además, si por ejemplo hiciera una obra de reforma del local, una obra pequeña de un presupuesto de 15.000 euros, pagaría 539,17 €. Si además esta empresa es un bar y tiene una terraza, con por ejemplo 6 mesas, al estar fuera del casco histórico paga menos, pagan 20,55 € por cada mesa, pues pagaría 123,30 € en total para empezar a abrir, para empezar a obtener ingresos, para servir, para mover su negocio, tendría que haber abonado ya al ayuntamiento 1.216,82 €. Pues con esta reforma no pagaría por licencia de apertura, por la obra pagaría la mitad, 269,59 €, y por la terraza pagaría la mitad, 61,65 €, de manera que pagaría 331,24 €. ¿Qué significa? Que tendría un ahorro de 885 €, más del 70% de ahorro. Un negocio normal que pudiera abrir, como digo, por ejemplo, en esta avenida. Pongo otro ejemplo. Un traslado de actividad, una actividad que, por ejemplo, está en una zona de la ciudad y se traslada al polígono industrial. Bueno, pues en el polígono industrial, por este concepto, es donde menos se paga, porque así lo tenemos establecido. El polígono industrial lo consideramos que es donde está el tejido empresarial de la ciudad, de la zona, de la comarca, y por eso, en principio, se paga menos. Bueno, pagaría 121,80 €, ahora pagaría 0. La adecuación del local, que por ejemplo fuera una obra ya mediana de 30.000 €, bueno, pues pagaría 1.078,35 €, y en este caso tendría un 40% de bonificación, pagaría 647,01 €. Es decir, de una situación en la que pagaría 1.200 € pasaría a pagar 647 €, un 50% de ahorro. Como veis, otro ejemplo. Y os pongo un último ejemplo, si os parece, o si queréis pasamos a preguntas o a un último ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, una empresa, en este caso más grande, una empresa que facture más de 1 millón de euros, en el caso de que tenga que pagar por impuestos a actividades económicas, bueno, pues esa empresa varía la actividad o traspasa la actividad o es nueva, de manera que, por ejemplo, en la Avenida de España pagaría 554 por esa apertura, por ese traslado. Una obra de más envergadura, de 60.000 €, pongamos, pues por el ICIO pagaría 2.156,70, y luego,
Si, por ejemplo, estuviera pagando impuestos a actividades económicas, vamos a poner que una cuota de 3.000 euros, las cuotas de impuestos a actividades económicas que se manejan en Plasencia, pues van desde 100, 200 euros hasta incluso 50.000 euros que ha pagado este año, por ejemplo, Naturgy, ¿no? El parque eólico. Bueno, pues pongamos esa situación. Tendría, en principio, un pago por estos tres conceptos, licencia de apertura, impuesto de construcciones y impuesto de actividades económicas, sobre un supuesto de una cuota de 3.000 euros, pues pagaría 5.711 euros. ¿Cómo sería ahora? Bueno, pues como he dicho, la licencia de apertura no pagaría nada, por la obra podría pagar el 70%, es decir, una bonificación del 30%, de manera que se quedaría en 1.509 euros, y, por ejemplo, el impuesto de actividades económicas, si hubiera incrementado la plantilla, como estamos diciendo, tendría una bonificación del 50%, o si fuera una empresa nueva, como he dicho, también tendría una bonificación del 50%, y ya no solo un ejercicio, sino 5 ejercicios, de manera que pagaría, en vez de 3.000 euros, 1.500 euros. En total, frente a 5.700 euros, pagaría 3.000 euros. Creo que la diferencia también se demuestra que es notable, de manera que tendría un ahorro esta empresa del entorno del 50%, ¿no? Bueno, pues he querido demostrar con estos ejemplos, tanto para pequeñas, medianas o grandes empresas, que bueno, pues la situación fiscal desde el punto de vista local les puede beneficiar bueno, pues sustancialmente en este nuevo ejercicio. No sé si... Empezamos, Antonio, si tienes alguna pregunta. ¿Esto no supondrá una merma de ingresos para el ayuntamiento por la vía fiscal del impuesto? Lógicamente, cuando se establecen estas revisiones, es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Hemos visto el anuncio que hay en el Estado, justo lo contrario, van a subir los impuestos para intentar recaudar más. Aquí lo que se pretende es mejorar la actividad económica, generar más negocios, lo cual puede redundar precisamente en lo contrario, porque es una política en la que creemos en ese sentido, pero a priori, lógicamente, en las licencias de apertura, en las terrazas, etcétera, vamos a recaudar menos, pues del entorno de 70 a 100.000 euros que tendremos que tener en cuenta y que compensaremos, como por ejemplo he comentado, mejorando precisamente la gestión, la recaudación, la inspección en otros tributos. He comentado el ejemplo de la tasa sobre las empresas suministradoras, comercializadoras de energía, etcétera, que la hemos mejorado con mucho. Este año, como novedad, por ejemplo, también vamos a solicitar una cuestión que no se había trabajado nunca en ese sentido en este ayuntamiento, y me atrevo a decir que en la mayoría de los ayuntamientos de la región, que es el impuesto a actividades económicas exime del pago a las cooperativas, ¿vale? Les genera una exención, bueno, pero los ayuntamientos tienen la posibilidad de solicitar al Estado esa compensación. Si no lo hacen, lo pierden. Y la cuestión es que, como digo, no es una práctica habitual y nosotros la vamos a establecer desde este año. Ya hemos solicitado, de hecho, alrededor de 100.000 euros este año por todos los años que no se había solicitado en esa compensación. Entonces, con esto quiero decir, y también llamo la atención a aquellas voces que dicen que no creamos o no generamos nuevos ingresos, bueno, pues trabajando y buscando la manera, intentamos encontrar ingresos que compensen estas subidas, o sea, estas bonificaciones y estas atenciones al empresariado local. Ha dicho que prevéis una merma de entre 70 y 100.000 euros Sí. En un año, entiendo, ¿no? Sí, en el ejercicio, eso a priori. Pero, como digo, es posible que se revierta por otra parte, al ayudar a mejorar la actividad económica, pero a priori eso sí que es así, eso no se puede. De las bonificaciones, pues veremos, dependerá mucho, ¿no? Pero de esas cuestiones en las que no se va a cobrar directamente, pues sabemos que puede estar por ahí. Y otra cosa, en toda esta reforma fiscal, Sí. digamos, no hay nada más allá de ese detallito del carnet de la biblioteca y el certificado de empadronamiento de convivencia de 1,40 €, 2,45 €. No hay nada, ningún tributo, impuesto que vaya a afectar al ciudadano, no al empresario, sino al ciudadano, al vecino.
Bueno, consideramos que si se beneficia la actividad económica, desde luego eso redunda en el bienestar de cualquiera, porque lógicamente si se mejora la actividad, se mejorará el empleo, etcétera, y lo importante creo que es eso. Pero sí que va a haber una revisión de una tasa muy importante, como he dicho, que es la tasa de basura, en la que estamos trabajando, estamos intentando equilibrar ciertas cuestiones, y en los próximos meses esa tasa se renovará y podrá entrar en vigor también durante 2021, porque esta tasa se paga trimestralmente, con lo cual podemos, si no está aprobado antes de fin de año, puede estar aprobado durante el año y empezaría a entrar en vigor en el siguiente trimestre, y esa tasa va a mejorar con mucho los pagos, va a reducir los pagos de cualquier ciudadano, sin que sea empresario. Esa va a ser de momento la contribución más importante a eso, a bajada de tributos, en un marco, recuerdo, en el que se están subiendo los tributos a los ciudadanos, pero también hay que recordar la situación del ayuntamiento, precisamente en este año, el 2021, un presupuesto en el que tenemos que amortizar parte de los préstamos solicitados para el pago de las deudas de las huertas, con lo cual hay que equilibrar con mucho y dar muchas explicaciones al Ministerio de Hacienda de cualquier cosa que se hace. Entonces, estamos entrando en este equilibrio. Pero a tu respuesta, o sea, a tu pregunta, sí, trabajaremos en eso. Eso será la mayor. ¿Alguna cosa más, Antonio? Eduardo, ¿alguna pregunta? Pues han dormido. ¿Eduardo? Sí, es que no me funcionaba el micrófono. Vale. Simplemente no lo he entendido, pero la tasa de licencia de apertura solo es para 2021, ¿no? La exención. Sí, se establece una derogación, o sea, una disposición transitoria para que en 2021 no se pague, lo cual no quiere decir que, bueno, veremos la situación para el año siguiente, pero de momento creemos que esta era la manera de abordar una situación, pues, tan grave y transitoriamente, esperemos, tan grave que, bueno, veremos a ver qué resultados tenemos dentro de un año y valoraremos nuevamente si hay que seguir tomando esta medida. Y otra cosita, la renovación de la tasa de basura, ¿para cuándo podría aprobarse? Estamos, como digo, trabajando en ello, entonces, como se suele decir, y mi planteamiento es ponerla en marcha en el primer semestre del año. No puedo dar una fecha, vamos a hablar del segundo, del tercer trimestre como mucho. Gracias. De nada. Raquel, ¿alguna pregunta? Nada, muchas gracias, Juan Antonio. Gracias. ¿Nada más? Bueno, pues muchas gracias. Nada, de los 4 impuestos, sí. Licencia de apertura, tasa de terrazas, impuestos a construcciones, instalaciones y obras y el IAE, en los 4 casos la exención es para 2021. Sí. Ya. Solo 2021, ¿no? No, perdona. Licencia de apertura y terrazas 2021. En los otros, ICIO y IAE, he establecido que ya existen una situación de bonificaciones. Lo que hacemos es mejorarlas, aumentarlas al máximo durante 2021. Pero, o sea, que sí, pero que no desaparecen luego por completo, que muchas bonificaciones se mantendrían porque están ahí establecidas ya. Una cuestión importante que tampoco he querido abundar, pero seguro que en el Pleno pues tendré que explicarlo. A veces cuando se piden cambios hay que estar a lo que la ley te permite. Somos una entidad local que se rige por la Ley de Haciendas Locales, la cual establece una regla de juego para todos los ayuntamientos. Y entonces hay unos tributos que obligatoriamente se tienen que cobrar para sostener las competencias que son obligatorias del ayuntamiento y no se puede jugar con ello. Y luego hay una serie de bonificaciones que la ley te permite y en general puedes optar o no optar. Y yo lo que sugeriría es que se compare lo que existe en otras ciudades a lo que existe aquí. El elemento de comparación dentro del marco legal. Y me atrevo a decir que este tipo de bonificaciones que están al máximo no existen o no existen a este nivel en muchas de las ciudades de nuestro entorno. Y esa es la diferencia que puede existir. Y, por otra parte, los impuestos, comparando
no están precisamente más altos que lo que están en otras ciudades, de hecho están más bajos en general. Otra cosa es que siempre a todos nos gustaría pagar menos. Tenemos que ponerlo todo en